Era el día de mi cumpleaños, era el día que hacía 12 años y yo tenía muchas ganas de comprar un videojuego. Pero un videojuego no para una consola, para una PlayStation ni nada de eso, sino para un ordenador Amstrad. Era el año 1992. Y yo tenía un ordenador Amstrad, como digo, que si los que me estáis viendo, si habéis nacido sobre el año 80, pues seguramente que os sonará. Era un ordenador, como puede ser también era un Spectrum, pero en este caso era un Amstrad, en el que los juegos se cargaban mediante un cassette, mediante una cinta. El juego le metías en el cassette que tenía incorporado el ordenador y tardaba un rato, media hora, una hora, hacía unos ruidos y ya por fin podías jugar al juego. Entonces yo tenía muchas ganas de ir a comprar un juego, era el día de mi cumpleaños y mi madre me dio 2 billetes de 1000 pesetas, si no lo recuerdo mal. Si alguien me está viendo que es bastante joven y no sabe muy bien la equivalencia de pesetas a euros, es el equivalente a 12 euros de ahora. 12 euros, eran 2000 pesetas, 2 billetes de 1000 pesetas. Yo me fui corriendo, me dio los billetes mi madre, y la tienda donde vendían esos juegos, había una cerca de nuestra casa, de la casa de mis padres, de donde vivía yo con ellos, y estaba nada, a 200 metros, 200, 300 metros. Eran barrios, por lo tanto, no es como ahora que los niños tardan más en salir de casa solos, cuando aquello pues salíamos de casa, bajábamos a jugar al fútbol, y bueno, pues yo cogí los 2 billetes de 1000 pesetas, los metí en la mano así fuerte y fui corriendo a la tienda. Me metí por una calle, era muy pronto, era por la mañana, serían las 10 de la mañana, iba a abrir, yo iba para ser el primero en entrar y iba corriendo. De repente dejé de correr, iba andando y fue una cosa que pasó en 5 segundos, pasó en segundos. Es el día de hoy que me acuerdo, pero no sé realmente el tiempo que pasó. Noté una mano así por detrás que me tapó la boca, me tiró al suelo de espaldas y me abrió la mano con fuerza. Yo tenía 12 años, poco podía hacer además, y me quitó los 2 billetes de 1000 pesetas. Era una calle, pues era una hora temprana, no había gente prácticamente, y bueno, el que lo hizo pues ya se hubiera fijado de que no hubiera nadie. Observando la situación, observando la escena, y pues yo me levanté llorando, fui corriendo a casa llorando y se lo conté a mi madre, y mi madre pues me abrazó, me dijo que hijo, que no pasa nada, que bueno, eso me contaba que eso es lo que tiene pues ir con dinero y que hay gente pues que va a intentar robar el dinero. Con esto, ¿qué quiero decir? Es posible que una situación parecida la hayas vivido tú o un familiar cercano a ti. Y además, aparte de esto, se viven más cosas en la vida que hacen que las consecuencias que tenemos en relación, que pensamos con el dinero, sean parecidas, sean todas similares, aunque los hechos no sean los mismos. Años después, yo me pregunto el por qué hay gente que es millonaria, es multimillonaria, hay gente que no, personas que no, y este vídeo le quiero hacer por si alguien lo está viendo, que lo comente también, que dé su opinión, el por qué, si las personas han nacido para ser millonarias o no hemos nacido para ser millonarias. Hay creencias, si yo ahora con 44 años que acabo de hacer, pienso que yo ya he hecho ejercicios de meditación, ya explicaré un poco más adelante del vídeo cómo lo hago, pero el subconsciente, imagínate que un iceberg, como quieras llamarlo, es un bloque de hielo, ¿no? Unos bloques de hielo que hay en la Antártida, en el Polo Norte. Los bloques de hielo tú les ves flotando en el mar y tú les ves que sobresalen por encima del agua un trozo, ¿no? Un trozo, imagínate que es un trozo así. Pero por debajo del mar, ese iceberg, ese bloque de hielo, es mucho más grande. Es decir, por debajo del mar puede ser esto, si el nivel del mar está aquí, pero luego de aquí a aquí solo ves un poco, pero todo está por debajo. Pues todo eso que hay por debajo, eso es tu subconsciente, que no lo ves.
Ni siquiera puedes, digamos, ser consciente de ello, entre comillas. Para eso hay que hacer ejercicios, hay que hacer meditaciones. Y si tú, aunque quieras ganar mucho dinero, que quieras ser millonario, si yo en mi subconsciente, ahora hablo de mí, si te sientes reflejado de alguna manera, en mi subconsciente, aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo quiera, mi subconsciente está diciendo que si tengo mucho dinero me van a venir a robar, porque me lo hicieron de niño. Me vinieron por detrás, me taparon la boca, me tiraron al suelo y me quitaron el dinero por tenerlo. Mi subconsciente me está diciendo que si no tuviera ese dinero, si en ese momento no hubiera tenido ese dinero, no hubiera pasado por ese momento, no me hubieran tapado la boca, tirado al suelo y quitando el dinero que tan alegremente me lo había dado mi madre por el día de mi cumpleaños, que era el día de mi cumpleaños. Entonces, aunque tú no lo quieras, aunque tú quieras ser millonario, aunque quieras ser multimillonario, aunque quieras ganar mucho dinero, posiblemente tu subconsciente no lo quieres, porque hay muchas cosas que te han pasado en la vida que te están diciendo, desde el subconsciente, te están diciendo que no seas millonario, porque te va a dar más problemas que beneficios. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que tú haz un ejercicio mental. Para el vídeo si quieres, da la pausa y durante un minuto cierra los ojos e imagínate que te ha tocado un premio a la lotería, que te ha tocado un premio muy gordo, que te ha tocado, no sé, 5 millones de euros, o te ha tocado más todavía, 10 millones de euros. Te han tocado 10 millones de euros. Ahora cierra los ojos y piensa fríamente cómo vas a gestionar ese dinero. ¿Qué responsabilidad vas a tener que asumir a la hora de tú gestionar todo ese dinero? ¿Qué problemas vas a tener? Porque sí, es verdad, vas a tener problemas. Vas a tener problemas de mucho dinero. O vas a tener problemas de poco dinero, porque la vida se basa en eso. En lo referente al dinero, yo me he dado cuenta de que puedes tener problemas de poco dinero o problemas de mucho dinero. Pero tienes que decidir qué problemas vas a tener. Pero yo lo que te quiero decir con esto es, yo te voy a poner el ejemplo de cómo me está ayudando a mí el ejercicio que hago la mayoría de las noches, porque todas las noches no puedo. Estos vídeos van dirigidos sobre todo a personas como yo, como mi mujer, que somos padres, somos nacidos en los 80, pero no podemos, nos hace daño de alguna manera, te puede hacer daño ya las redes sociales, tanta información, porque de antes no la había, el ver cómo hay tanta juventud, tantas personas que son multimillonarios. Y sobre todo, gente muy joven, gente de 18, de 20 años, de 25 años, que se ve en las redes sociales que gana 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 euros al mes, más incluso. Ojo, con esto no te estoy diciendo que sea mentira, porque sé que es verdad en la mayoría de los casos, pero con esto me estoy dirigiendo, como digo, a personas como tú, que me estás viendo, que posiblemente tienes hijos, como yo, que tengo una hija de 15 años y un hijo de 10 años. Es posible que tú no quieras asumir ese rol de tener todo ese dinero, porque tu subconsciente te está diciendo, aparte ya de las creencias de las que hemos hablado, tu subconsciente te está diciendo posiblemente que va a ser mucho trabajo, va a ser mucha responsabilidad tener todo ese dinero, que como yo oigo muchas veces a compañeros de trabajo, amigos y familiares que dicen, no, a mí déjame ganando mis 1.500 euros o mis 1.200 euros o mis 1.000 euros, déjame ganando eso, déjame de problemas, yo voy a mi trabajo, vuelvo de mi trabajo y yo cero responsabilidades. Y yo me pregunto, si estamos asumiendo, si estamos expresando que no queremos tener responsabilidades, déjame de responsabilidades, dame mi sueldo, cero responsabilidades, de casa al trabajo y del trabajo a casa, piensa cómo tú entonces vas a poder asumir la responsabilidad de tener, por ejemplo, una cantidad de dinero como la que hemos hablado antes de
10 millones de euros. No puede ser. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad de todo ese dinero si no quieres asumir la responsabilidad de posiblemente igual, sí, ganar 1.500 euros con tu trabajo y tener, por ejemplo, otra responsabilidad de tener un negocio paralelo de algo que te guste o de otra cosa para tener un ingreso extra? ¿Cómo vas a tener esa responsabilidad? No vas a querer asumir más responsabilidades porque lo estás diciendo tú mismo. Entonces, de alguna manera, no te va a llegar todo ese dinero, ni aunque te toque la lotería, porque seguramente que ya lo has oído hablar de que el 80% de la gente que le toca la lotería, a los 4 o 5 años, se quedan sin nada. Pero ya no es que se queden sin nada, es que deben más dinero todavía del que debían antes de que les tocara el premio de la lotería. Porque tú cuando eras pequeño, yo cuando era niño, recuerdo que tenía dinero, me habían dado, por ejemplo, me acuerdo mis padrinos, me daban, cuando nos veían, por ejemplo, que yo tenía, no sé, 13, 14, 15 años, yo estaba con mis padres y íbamos a visitarles y siempre así de tapadillo me daban un dinero, ¿no? Pues cuando llegaba a mi barrio con mis amigos, ese dinero no me duraba en el bolsillo. Estamos acostumbrados a quemar el dinero, a no tener la responsabilidad de tener ese dinero. Y más si has tenido un suceso, como por ejemplo sucesos negativos, como el que me pasó a mí, pero hay muchos sucesos negativos en la vida con el dinero que seguramente no lo relacionas con tu situación actual. Como por ejemplo, no lo sé, en mi caso también, mi padre hablaba, por ejemplo, negativamente de un vecino que teníamos, que tenía un Mercedes, que tenía una casa, que decía que no se iba de viaje por no gastar las ruedas del coche. Entonces, un niño y también un adulto, pero sobre todo un niño, que es donde se plantan las semillas de las creencias, un niño asimila eso como que el dinero es malo, tener dinero es malo. Otra cosa también es que mi padre trabajaba muchísimo, estuvo trabajando durante 24 años en 2 trabajos a la vez para ganar más dinero y darnos una mejor vida a mis hermanos, a mi madre, a él y a mí, ¿no? Pero en el subconsciente se queda grabado que hay que sufrir y pasarlo mal para ganar dinero. Entonces el dinero está manchado de ese sufrimiento. Hay que sufrir, entiéndeme, como hay que sufrir para dar una buena vida, para ayudar a tus familiares, a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a creer tú que el dinero es bueno? Entonces pensarás, el dinero es malo. Yo, durante muchas noches, lo estuve haciendo y ahora lo estoy haciendo otra vez. Lo que pasa es que ya te digo que como tú me estás viendo igual, tienes hijos, muchas veces no permite la vida social, la vida familiar hacerlo. Pero lo que hacía era lo siguiente, me ponía una música relajante, los auriculares, cuando estaba en la cama, y durante 5 o 10 minutos, el tiempo que estimara yo, hasta que yo me veía que ya lo daba por finalizado la sesión, como quieras llamarlo, me imaginaba a mí mismo de niño en un lugar conocido. Yo te voy a poner el ejemplo para que tú igual lo extrapoles a tu vida, a tus creencias, a tus costumbres, a tus vivencias de niño o de niña. Y me imaginaba cuando iba con mis padres al pueblo, un pueblo que íbamos, donde nació mi padre, nos quedábamos en casa del tío de mi padre, e íbamos a pescar a un sitio. A veces iba a pescar con mi padre y a veces iba a pescar solo, porque estaba muy cerca de casa y bueno, era un pueblo. Me había hecho una caña mi padre con una rama de avellano, me la puso bien, me la pintó y yo iba con esa caña a pescar. Y me pasaba horas tumbado ahí esperando a que picaran los peces. Y para mí era mucha felicidad, lo siento con mucho recuerdo, con un recuerdo bonito, cuando veía el corcho encima del agua y lo veía hundirse. Lo veía hundirse dentro del agua, entonces tiraba y yo sacaba un pez. Como yo era pequeño, muchas veces el pez no le sacaba, igual sacaba el pez, se caía o le echaba otra vez al agua y vivía, el pez no moría. Yo me pasaba horas tumbado ahí con mi bocadillo que me había hecho mi madre de nocilla, ahora se llama Nutella, pero bueno, ahora también creo que existe la nocilla. Y entonces yo me imaginaba ahí, me tumbaba en la cama, me tumbo en la cama y yo cierro los ojos
y me estoy viendo. Entonces me estoy viendo a mí mismo cómo camino, cómo estoy andando por ese camino que yo tenía que hacer para llegar a ese sitio para pescar. Me imaginaba caminando, me imagino caminando, hasta que llego y empiezo a ver a un niño ahí tumbado pescando, que soy yo. Y llego donde él, le voy viendo y le voy viendo la cara. Para esto, hago un paréntesis, te recomiendo que veas fotos tuyas de niño o de niña para que tengas una imagen más clara, mental, de cómo eras tú de niño. Esto me ayudó mucho a mí. Entonces llego donde él, donde mí, y hablo con él simplemente. Le digo que no sé, que cómo se lo está pasando, que qué está haciendo, y en ese momento le empiezo a preguntar sobre el dinero, que qué piensa sobre el dinero. Y empiezo también a sentirme dentro de él, empiezo a sentirme yo niño, y me empiezo a ver a mí mismo recordándome en esas situaciones en donde en mi casa se hablaba de dinero, o qué escuchaba yo de noticias de dinero en la tele, en la radio, qué se habló en el colegio. Todo eso es lo que más me está ayudando a mí. Y esto no te lo quiero decir para que te lo creas a pies juntillas lo que estoy diciendo. Simplemente pruébalo si quieres. No te voy a decir que te vaya a funcionar o no. Pero cuando yo empecé a hacer esto, yo tengo un trabajo a media jornada en una oficina. De antes estaba a jornada completa, pero gracias a lo que te voy a decir, yo quería quitarme horas de ese trabajo presencial para estar más tiempo con mis hijos, con mi mujer, ¿no? Estar los fines de semana, estar por las noches, porque yo trabajaba de noches y trabajaba los fines de semana, festivos y todo cuando me tocara. Entonces yo llevaba un tiempo creando, construyendo, estudiando sobre cómo tener ingresos extra gracias a Internet, para no tener yo presencia, no tener que salir de casa. 2-3 años por lo menos. Te digo que igual gané 10 euros, me parece que gané 10 euros en 3 años, ya estaba cansado, prácticamente no hacía nada ya, y hablando con mi mujer, escuchando, leyendo libros, sobre todo he leído muchos libros, eso sí te lo voy a decir, he leído muchos libros, empecé a hacer eso, empecé a hacer esas meditaciones. Y una cosa, un negocio que tenía yo, que no es un negocio, ahora sí, ahora prácticamente ya es un negocio, que me da ingresos extra y he podido haber reducido mi jornada a lo mínimo. Me empezó a dar dinero, me empezó a dar ingresos. Te estoy hablando de ingresos bastante curiosos, ¿no? No importantes no te voy a decir que 10.000 euros ni nada de eso, pero hay meses pues que son 500, 700 euros, incluso 1.000 euros, hay meses que son menos, que son 300, pero es dinero. Y eso me da, digamos que, libertad a la hora de hacer otras cosas. Pero empezó todo cuando yo empecé a hacer esas meditaciones o esas sesiones o como quieras llamarlo. Lo único que te quiero decir es que estamos programados, la mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces inconscientemente, a través de creencias de nuestra familia, de sucesos que nos han pasado, de muchas cosas que tenemos alrededor de cuando éramos niños y tenemos ahora, las cuales no nos dejan prosperar económicamente y nos tienen ahogados en una prisión de cristal. También te quiero decir que empecé también en eso de querer intentar ganar más dinero y eso en situaciones en las que me he visto, que te voy a decir una, pero he tenido muchas, cuando mis 2 hijos, pues mi hijo el pequeño, cuando tenía, pues al principio, pues al poco de nacer, había vacunas que eran de pago y una vez me acuerdo que estábamos en el pediatra, estábamos mi mujer y yo con el bebé y nos dijo la pediatra, bueno, que había un calendario de vacunas y que había unas que eran de pago y otras que no. En ese momento nos dijo que había una de pago que valía tanto dinero, me acuerdo que no sé si eran 120 euros, creo que era la vacuna, en tres dosis se daba una de 120 euros, al mes se daba otra de 120 y al otro mes otra de 120, 3 dosis de 120.
En ese momento, cuando salimos de la pediatra, nos quedamos mirándonos a la cara y diciendo, no podemos dársela, no podemos darle la vacuna, no tenemos dinero. En ese momento fue cuando, con otras cosas que habían pasado, pero yo creo que eso fue la gota que colma el vaso, como se suele decir, fue cuando yo empecé a pensar, y mi mujer, también los dos, esto no puede seguir así, esto no tiene sentido y nadie nos va a sacar del atolladero, nadie te va a sacar, te lo digo a ti ahora, ni políticos ni nada, no te estés, esto mira, es un consejo extra que voy a dar en el vídeo, no te estés quejando de políticos, ni de la economía de tu país, ni de nada, tienes que salir tú solo tienes que salir de donde estás, no estés a que los políticos te den una ayuda o que te den una paga o te den nada, porque lo único que quieren es el porvenir de ellos, no el tuyo. Si te están dando dinero es porque quieren tenerte a sueldo, porque quieren que les votes. Y tú, mucha gente prefiere una vida mediocre, una vida en la que cuando vas a poner la vacuna a tu hijo ni siquiera puedes porque no tienes dinero, a sacarte las castañas del fuego tú mismo, pero ser independiente económicamente y no de un gobierno, de unos políticos que lo único que quieren es su porvenir. Así que nada, con esto creo que lo he dicho todo. Si se me ha quedado algo sin decir, haré un segundo vídeo en algún momento, pero bueno, este canal quiero hablar de todos los ámbitos de la vida para que tengamos una vida más plena en todos los sentidos. Así que si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale un like y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!